Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Carolina Aguirre, soy pediatra infectóloga y en esta charla vamos a hablar del esquema actual de inmunizaciones. Vamos a comenzar con las generalidades. Van a ver que después de algunas vacunas no vamos a volver a repetir las generalidades que vamos a introducir ahora. Y sí vamos a hablar después de peculiaridades o cosas diferentes a lo que se plantea ahora en la generalidad. En esta diapositiva lo que pueden ver es el calendario nacional de vacunación. En el mismo van a ver que es uno de los calendarios más extensos del mundo. Y nosotros nos vamos a referir al calendario nacional de vacunación en pacientes pediátricos. Si bien alguna mención vamos a hacer de lo que es vacunación de adultos, pero hay cosas que de ellos no se van a decir y no es el objetivo de esta charla. Bueno, vamos a hablar de los 5 correctos de la administración segura de las vacunas. En realidad estos 5 correctos son para cualquier producto que se administra, pero bueno, nosotros vamos a hacer referencia ahora de las vacunas. Lo primero es el paciente correcto. No es lo mismo un paciente pediátrico que uno mayor de 65 años o un paciente con determinada comorbilidad. La vacuna correcta siempre hay que asegurarse de acuerdo al paciente, no cometer errores y dar vacunas, por ejemplo, que pudieran estar contraindicadas. La dosis correcta, para esto el ejemplo típico que se da, si bien hay otros, pero un ejemplo típico es la dosis de la vacuna antigripal, depende de la edad del paciente. Y la vía de administración correcta, sabiendo que para vacuna tenemos 4 vías de administración: intradérmica, donde actualmente la única vacuna que se administra vía intradérmica es la BCG, subcutánea, intramuscular o oral. Y el sitio anatómico correcto, que va a depender un poco de la vacuna a administrar. Bueno, como pueden ver, tenemos acá presentada la administración intramuscular y la administración subcutánea. En general, la administración subcutánea de vacunas en condiciones habituales no se aplica hasta después del año. Generalmente son las vacunas vivas las que se administran, vivas parenterales, que se administran vía subcutánea, generalmente después del año, y en el deltoides. Y después del año, las intramusculares también se administran en el deltoides, o sea, en el brazo. En menores de un año, como les decía, generalmente las vacunas parenterales que se administran son intramusculares y se administran en el muslo. Y fíjense que acá sale como un concepto general el ángulo de administración. Las intramusculares tienen un ángulo de 90 grados para administrarse y las subcutáneas un ángulo de 45. Bueno, las vacunas se pueden dividir de distintas formas. Una forma bastante didáctica de agruparlas es en vacunas vivas y vacunas no vivas. Bueno, ustedes van a ver ahí que salen vivas y abajo sale todo un listado de otras vacunas. Todas las que están abajo son no vivas. ¿Cuál es la diferencia? Las vacunas vivas está el germen vivo atenuado, que para producir la inmunogenicidad revierte la atenuación luego de unos días de aplicada y puede tener como efecto producir la enfermedad que está previniendo en forma muchísimo más leve y no en la minoría de los casos, no es una cosa muy habitual. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, el sarampión o la vacuna de la varicela. Todas las otras vacunas que son no vivas no pueden producir la enfermedad. Por ejemplo, la de la gripe no puede producir gripe porque no está el germen vivo en su composición. Entonces, dentro de estas tenemos las vacunas inactivadas, que puede ser que esté inactivado o el germen completo o porciones antigénicas del germen que están inactivadas. Vacunas toxoide. Un toxoide es una toxina inactivada, son aquellos enfermedades cuyo mecanismo patogénico es a través de toxinas, por ejemplo la difteria y el tétano, y entonces esa toxina se inactiva y se produce un toxoide. Las vacunas polisacáridas, estas vacunas son de gérmenes capsulados. Actualmente la única que tenemos en el calendario nacional es la polisacárida del neumococo, que es la polisacárida 23 valente.
estos azúcares de la cápsula del microorganismo son antigénicos y bueno, se utilizan para como mecanismo inmunogénico. Y después esos azúcares, cuando se conjugan con una proteína, se llaman conjugadas y tienen la capacidad en estos gérmenes capsulados, como les decía recién, el neumococo, y acá se agrega el Haemophilus influenza y el meningococo, de tener capacidad antigénica en bebés chiquitos y de tener una inmunidad de mayor duración, como vamos a ver más adelante. Y después tenemos todas aquellas vacunas obtenidas por ingeniería genética, donde la primera fue la de la hepatitis B, pero después tenemos un montón más, como vamos a ver más adelante. Después tenemos el concepto de efecto rebaño, que hace referencia a la capacidad que tienen las vacunas de proteger de forma indirecta no solo la población vacunada, sino a aquella población que no está vacunada, al impedir o dificultar, digamos, al haber personas inmunes, la circulación de determinados microorganismos en la comunidad. Esto se ha estudiado muy profundamente en las vacunas conjugadas, que son las que le decía, conjugadas para gérmenes capsulados como el Haemophilus, el neumococo y el meningococo, donde a su vez en estas vacunas disminuyen la aportación nasofaringea del germen, que es la forma más común de contagio y de colonización y de por ahí de portación del germen, y bueno, así se disminuye la transmisión en la comunidad. Y el último concepto a desarrollar, que es muy importante, es el de los esquemas retrasados de vacunación. El concepto general básico es que todo esquema retrasado no se reinicia, sino que se completa, con la única excepción de las vacunas rotavirus, que las vacunas rotavirus pasada determinada edad de los pacientes, tanto la primera como la segunda dosis no se pueden colocar. Y bueno, también una cierta consideración a tener en cuenta con el componente pertussis, como vamos a ver más adelante, del pertussis celular, que bueno, que tiene un límite de edad para ser colocado. En cuanto a contraindicaciones y precauciones, tenemos en la primera como consideración que el paciente esté padeciendo una enfermedad con compromiso del estado general. Cualquier enfermedad, tanto infecciosa o no, si el paciente está atravesando la fase aguda de la enfermedad, es mejor que ese paciente supere esa etapa para yo poder vacunarlo, ¿sí? Cualquier enfermedad grave que pueda estar cursando un paciente. Después que haya antecedentes, esta es una contraindicación absoluta de reacción anafiláctica severa posterior a una dosis de las vacunas o a un componente de la misma. Después de las vacunas intramusculares, es una precaución que el paciente tenga trastornos de la coagulación o trombocitopenia, porque pueden hacer hematomas que se podrían llegar a infectar. Y de las vacunas orales, otra precaución es que el paciente presente un cuadro gastrointestinal agudo, ya que las vacunas orales se administran por vía oral y se absorben por el tracto gastrointestinal, y bueno, el sitio diana o el sitio por el cual, digamos, debe ingresar al organismo la vacuna estaría comprometido. Y las vacunas vivas como concepto general, si bien después pueden haber algunas salvedades, pero como concepto general, me parece que en el momento de capacitación que estamos atravesando ahora, que es de pediatría en la facultad, el concepto general es que las vacunas vivas están contraindicadas en el embarazo y en general en los pacientes inmunocomprometidos, si bien como les digo hay algunas salvedades, pero en general la idea es que se tienen que llevar es que pacientes inmunocomprometidos las vacunas vivas en general están contraindicadas. Los efectos adversos de las vacunas, bueno, tenemos de las vacunas parenterales, intramusculares o subcutáneas, principalmente las intramusculares, efectos locales como dolor, tumefacción y eritema en el sitio de inyección. De las vacunas orales, náuseas, vómitos y diarreas. Como efecto general de cualquier vacuna, la fiebre, el decaimiento. Y las vacunas vivas, como ya lo introducimos, después de unos días de administrada pueden revertir la
la atenuación y provocar un cuadro similar, muchísimo más leve de la enfermedad que se previene. Por ejemplo, la vacuna de la varicela podría luego de aproximadamente 5 días dar un poco de fiebre y algunas que otra vesícula, pero nunca llegando a la gravedad de una varicela o, por ejemplo, de un sarampión. La idea de las clases siempre ha sido hacerlas didácticas, es medio difícil a través de esta modalidad, pero bueno, la idea es que vayamos también fijando conceptos. El caso 1 es el caso de un paciente de 5 años que está en tratamiento con corticoides con una dosis alta de metilprednisona de 2 miligramos kilo día por más de un mes debido a una artritis reumatoidea juvenil. ¿Qué vacunas tiene contraindicadas este paciente? Esto está en relación a lo que acabamos de hablar. Todas las vacunas vivas, las vivas parenterales o ninguna. Lo dejo 2 segundos que ustedes lo piensen. Y la respuesta es todas las vacunas vivas, como acabamos de decir, como concepto general de contraindicación de vacunas vivas. Y el embarazo. Ahí está la respuesta. Bien, introduciendo en el tema de vacunas vivas, para ya después las vamos a ir desarrollando individualmente, ¿cuáles serían las vacunas vivas de las que estamos hablando? La BCG, la Sabin, la rotavirus, varicela y triple y doble viral. Y en algunos lugares del país que se coloca vacuna contra la fiebre amarilla, también esta. Siguiendo con este tipo de modalidad, que es el que hemos usado en todas las presentaciones para que sea más dinámico, si bien, bueno, no voy a poder tener respuesta como dando una clase en vivo, pero me parece bueno como para la misma modalidad de razonamiento o de conclusiones que van sacando de cómo van fijando los conceptos cuando les doy la clase presencialmente. El otro caso es de Martina, que tiene 5 meses, que consulta por un cuadro de fiebre de 5 días de evolución, acompañado de vómitos e irritabilidad, intercalada con periodos de somnolencia excesiva. Al examen está en regular estado general, con la fontanela bombada, con rigidez de nuca y está levemente deshidratada. ¿Qué piensa usted que tiene Martina? La dejamos unos segundos que piensen. Y la respuesta es una meningitis. Tiene todos los síntomas compatibles con una meningitis. ¿Qué vacunas debería tener Martina y cuáles previenen meningitis? Vamos repasando. Al nacimiento, la BCG y la hepatitis B. A los 2 meses, la pentavalente, la Salk, la rotavirus y Prevenar 13. A los 3 meses, la Menveo. A los 4 meses la pentavalente, Sal, rotavirus y Prevenar 13 y a los 5 meses Menveo. ¿Y cuáles previenen meningitis? La BCG, como vamos a ver más adelante, el componente Haemophilus influenza de la pentavalente, la Prevenar 13 y la Menveo. Vamos a empezar entonces a hablar dentro de este grupo de las que previenen meningitis con las vacunas neumocóxicas o antineumocóxicas que actúan contra el neumococo. El neumococo es un germen muy prevalente, que es un gran problema en salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que 5% de los niños menores de 5 años mueren por infecciones invasivas por el neumococo, a pesar de disponer de vacunas útiles en menores de 5 años para este germen. Y el neumococo es como que nos presenta esta pirámide con cosas que vemos y podemos cuantificar que el neumococo es el agente etiológico y otras que las podemos asumir y que no son tan graves. Sobre la base de la pirámide están las enfermedades más prevalentes en la comunidad, que son menos graves y, como les dije, mucho más frecuentes. Tenemos las bases de la otitis media aguda, después las neumonías, hasta llegar a las enfermedades invasivas, donde encontramos entre ellas la meningitis y la bacteremia.
Entonces vamos a ver que por cada 1000 casos de otitis en un año tengo un caso de meningitis. Esa es como la tabla, el cuadro, la pirámide que me marca realmente la importancia o la prevalencia de este germen en la comunidad. Y tanto para el neumococo como para el Haemophilus influenza y como para el meningococo, que son gérmenes capsulados, la aportación nasofaringea es el paso previo a la enfermedad invasiva, o sea que después se producen microaspiraciones, se producen neumonías o se produce bacteremia y con ello cuadros como bacteremia, sepsis y meningitis. Y esto es en general para que nosotros sepamos, las vacunas neumocóxicas tenemos dos tipos, las polisacáridas, que ya lo hablamos en la introducción, que es la única todavía polisacárida que está en el esquema nacional de vacunación, 23 valente, y la conjugada o Prevenar 13, que es cuando estos azúcares se conjugan con proteínas. Ahí salen los serotipos que incluyen las dos, y lo que yo les quería como hacer reflexionar es el tema de las diferencias. Las vacunas conjugadas pueden ser usadas en menores de 2 años, no así las polisacáridas, que están habilitadas recién para mayores de 2 años, y producen una inmunidad prolongada con linfocitos memoria, tipo IgG, IgM, T dependiente, que depende un poco esto de agregar el refuerzo que van a tener estas vacunas después del año. O sea, tienen un esquema antes del año y el refuerzo después del año, que más asegura la inmunidad duradera. Y tienen esto que eliminan la aportación nasofaringea y con ello se aseguran una muy importante inmunidad de rebaño. Bueno, en esta diapositiva les dejo para que ustedes puedan ver todos los factores de riesgo para enfermedad neumocóxica, teniendo muy presente el tema de la edad. Nosotros en pediatría los menores de 2 años son el grupo de más riesgo, pero no solo los más chiquitos, sino el grupo de los más grandes, mayores de 65 años. Y hay otro grupo de patologías crónicas como cardiovasculares, respiratorias, distintos tipos de inmunocompromiso, el implante coclear y la fístula de líquido cefalorraquídeo. El esquema de la vacuna Prevenar 13, que es la que vamos a hablar nosotras, que es la que está incluida en el esquema nacional de vacunación para pediatría, es un esquema que se llama 2+1. ¿Esto qué quiere decir? 2 dosis antes del año más 1, que sería el booster o el refuerzo que les hablaba recién, después del año. El 2 sería una dosis a los 2 y a los 4 meses, y el +1 un booster o refuerzo a los 12 meses. En pacientes con factores de riesgo como prematuros, cardiópatas, etc., habría que colocar una tercera dosis a los 6 meses. Yo siempre les digo que en general el esquema del fabricante son 3+1, pero en esquemas nacionales de vacunación, en huéspedes normales que no tengan factores de riesgo, se aplica esto del 2+1 cuando es utilizado de forma masiva, con buen impacto en la comunidad en la disminución de infección neumocóxica. Y acá ven en el esquema la dosis a los 2 a los 4 meses y el refuerzo a los 12. Acá yo siempre les marco la imagen, pero bueno, acá no voy a tener tiempo de cómo ven esa enfermedad gravísima, con lesiones necróticas, purpúricas, con amputación de miembros. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad meningocóxica. En realidad no sería tan prevalente el meningococo o la Neisseria meningitis como el neumococo o estreptococo pneumoniae que hablamos recién, pero sí es una enfermedad muy grave cuando se presenta con una letalidad muy alta. En general, cuando se incorporan las vacunas a los calendarios nacionales, depende un poco de la prevalencia de la enfermedad en la comunidad y las consecuencias que esto trae, y de la gravedad de la enfermedad cuando se produce. En este caso es por lo grave que es, si bien no es tan frecuente, es muy grave cuando se produce. Puede provocar sepsis, meningitis y tener una letalidad, como sale ahí, de 10 a 25%, con secuelas generalmente en los miembros, con
tipo amputaciones del 10 al 20%. Y los serogrupos principales son el A, el B, el C, el W generalmente 135, el X y el Y. Ahí ven los factores de riesgo en general asociados, que son la edad, y ahí salen otros factores de riesgo más, algunos determinados tipos de inmunocompromiso en general. En este gráfico lo que podemos ver es que en nuestro país la prevalencia de la enfermedad está muy relacionada con la edad, generalmente menores de 2 años y se puede ampliar hasta menores de 5 años. Esto no es así en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen también como un pico de prevalencia en la adolescencia, cuando suelen ir a los college a estudiar. Pero bueno, en nuestro país tenemos este tema de la prevalencia en bebés chiquitos y bueno, todos los factores de riesgo que vimos recién. Y acá lo que se ve es la distribución por serogrupo. La verdad es que esto no es para agobiarlo de información que por ahí sea muy específica, es simplemente para que ustedes sepan. Fíjense en todas las imágenes, dos serogrupos más importantes siempre han sido el B y el W135. Hasta que a partir del 2016 empieza a predominar el B por encima de la sumatoria de los otros grupos, cosa que se ha mantenido hasta luego, hasta el año 2017 y 2018 también se ha mantenido esta prevalencia. La vacuna que nosotros tenemos en calendario nacional, ya igual enseguida vamos a hablar bien en detalle, no incluye el serotipo B, incluye 4 de los otros serotipos. Si bien hay disponible de forma particular y privada una vacuna que cubre solo el serotipo B, pero yo quería mostrarle para que ustedes supieran que con la vacuna que estamos colocando estamos cubriendo aproximadamente la mitad o quizás un poco menos de los serogrupos circulantes. Bueno, acá se ve la estrategia de vacunación contra Neisseria meningitis o neumococo en Argentina. Esto se empezó a aplicar para los bebés nacidos a partir de octubre del 2016. Es un esquema 2+1, igual que el de Prevenar, pero varía a las edades. Es una dosis, el 2 es a los 3 y a los 5 meses, y el +1, el booster, es a los 15 meses de vida. Y se instala una estrategia complementaria en adolescentes a los 11 años de una dosis a partir de los chicos nacidos en el 2006. ¿Esto por qué se hace? Porque si bien en la gráfica que vimos recién la enfermedad es más prevalente en niños chiquitos, se ha visto que los adolescentes en general para muchas patologías infecciosas, pero bueno, se ha demostrado mucho esto en la Neisseria meningitis, portan en su nasofaringe la Neisseria, con el riesgo de hacer contagio a poblaciones de mayor riesgo. Por eso, la idea es disminuir la aportación y proteger a la población no vacunada, más que todos los que tienen mayor riesgo de adquirir y complicarse con esta enfermedad. La vacuna que tenemos disponible es una vacuna cuadrivalente conjugada. Generalmente veníamos usando la Menveo, pero había faltante Menveo, hubo faltante mucho tiempo, y este año se empezó con la estrategia complementaria, priorizando Menveo para los menores de 2 años, porque eso se puede colocar desde los 2 meses de vida, y la Menactra se está utilizando en general para la estrategia en los adolescentes. Y saber que en los pacientes de riesgo, por ejemplo, si yo sé que tengo un paciente asplénico menor de 1 año, uso la estrategia 3+1. Bueno, y acá vemos en el esquema nacional la vacuna contra el meningococo. Bueno, concurre a su consultorio una tía de Martina no conviviente, pero muy preocupada porque su hijo Pedro tiene 2 años y medio y no sabe si tiene todas las vacunas para prevenir la meningitis. Usted revisa la libreta de salud y constata que Pedro tiene todas las vacunas del calendario completas para la edad y le explica a la mamá cuáles son para prevenir la meningitis.
Entonces acá los voy a ir dejando pensar y ir incorporando esto del calendario nacional. Recién nacido debe tener la BCG y la hepatitis B. A los 2 meses tiene que tener la pentavalente, sal, Prevenar 13 y rotavirus. A los 3 meses tiene que tener los Membeo. A los 4 lo mismo que a los 2. A los 5 la segunda dosis de Membeo. A los 6 tiene que tener la pentavalente, la Sabin y la primera dosis de antigripal. A los 7 meses debería tener la segunda dosis de antigripal. Al año de vida, la hepatitis A, triple viral y Prevenar 13. Y entre los 15 y los 18 meses, Membeo, varicela, la cuádruple, que bueno, si no ahí se coloca pentavalente, y Sabin. Y previenen meningitis las que están ahí al costado, BCG, hemófilos, Prevenar 13 y Membeo. Continuando con las vacunas que sirven para prevenir meningitis, vamos a hablar de las vacunas contra el hemófilos influenza, sabiendo que en general esta vacuna no viene sola, sino que viene combinada con otras vacunas, con la difteria, pertussis, tétanos, hemófilos influenza, y generalmente también viene con el componente hepatitis B, conformando la pentavalente, y si no la cuádruple. Y también aprovechando entonces para hablar de los otros componentes de esta vacuna cuádruple, o también vamos a hablar de la difteria, pertussis, tétano y las componentes pertussis tanto celular como acelular. El hemófilos influenza B fue una pesadilla prácticamente por mucho tiempo. Provocaba infecciones invasivas en menores de 5 años y era la principal causa de meningitis bacteriana en menores de 5 años antes de la incorporación de la vacuna al calendario. Acá se ve cuando se incorpora la vacuna y cómo cae marcadamente la prevalencia de este germen como agente etiológico de meningitis y de otras enfermedades invasivas, siendo reemplazado en un primer momento por el neumococo. Y bueno, ahora que está la vacunación de neumococo, bueno, sigue igualmente siendo el neumococo que lleva la cabeza, pero bueno, ha disminuido mucho su frecuencia. La letra P de las vacunas, o PA, tanto mayúscula como minúscula, hace referencia al componente pertussis o coqueluche. Acá podemos ver la definición de caso sospechoso. Caso sospechoso sería para mayores de 6 meses, paciente con tos de más de 2 semanas de duración, que entre los 6 meses y 11 años tiene que acompañarse de tos paroxística, estridor o vómitos postusígenos. Y en los bebés chiquititos, menores de 6 meses, una infección respiratoria aguda que se acompañe de apnea, o cianosis o estridor o vómitos postusígeno o tos paroxística. Todo esto define síndrome coqueluchoide o sospecha de coqueluche, que puede ser por la Bordetella pertussis o por otro montón de agentes etiológicos, pero se considera síndrome coqueluchoide o caso sospechoso. Las vacunas contra el coqueluche o la Bordetella pertussis son todas vacunas no vivas, son inactivadas. Se dividen en dos grandes grupos, celulares y acelulares. Las celulares son las que se utilizan en el calendario nacional, en la gran mayoría de los casos en nuestro calendario nacional, y celular hace referencia a que la Bordetella pertussis está inactivada como germen completo. Está presente en la quíntuple, en la cuádruple y en la triple bacteriana. Las acelulares, en estas no se inactiva la totalidad de la Bordetella, sino que tiene distintos componentes antigénicos como la toxina, la hemalutina filamentosa, entre otros. Está en nuestro calendario para cuando tengo que colocar algún componente pertussis en mayores de 7 años, porque estas celulares se pueden colocar solo hasta los 7. Y está la sextuple acelular, que está disponible en nuestro calendario nacional para prematuros,
Y si no, es de venta, digamos, en vacunatorios privados. Acá vemos un paciente con difteria, vean ese cuello que se llama proconsular lleno de ganglios y esa faringitis con esa membrana gruesa, y el tétanos acá como segundo germen involucrado en este grupo de vacunas. Acuérdense que las dos enfermedades son producidas por toxinas, por lo cual la prevención es con una toxina inactivada, que es un toxoide. Siguiendo con los casos clínicos, vamos a hacer el caso de Tiago, que tiene 4 años, que va a la guardia. Bueno, esto en este momento sería medio poco probable, pero bueno, porque mientras se encontraba jugando, pongamos en la plaza de su barrio, en el jardín de su casa, presentó una herida cortante en el muslo derecho de 3 centímetros de diámetro con un hierro oxidado de un columpio en mal estado. Antes de suturar al niño, usted le pregunta a su mamá sobre la vacuna antitetánica y la mamá le muestra una libreta de salud donde usted solo constata vacunas de recién nacido y de los 2 meses. ¿Cuál es su conducta respecto a la vacunación antitetánica? 1. Considera el esquema completo y no realiza ninguna conducta. 2. Al ser una herida tetanígena, sin importar el esquema de vacunación, siempre le indica gama y refuerzo de vacuna. 3. Al ser una herida tetanígena y tener esquema de vacuna incompleto para tétanos, indica gamma globulina y refuerzo de vacuna antitetánica. Y 4. Al ser una herida tetanígena y tener esquema de vacuna incompleto para el tétano, indica completar esquema de vacunas. La respuesta correcta es la 3. Y acá vemos donde figura heridas limpias y bueno, otras heridas que serían las heridas tetanígenas. Vamos a hacer referencia a las heridas tetanígenas, que son la mayoría que nos vamos a encontrar generalmente en las guardias para suturar. La vacuna tiene que ser alguna vacuna que tenga el componente de toxoide tetánico, ya sea doble, triple, dependiendo de la edad del paciente. Y acá nos plantamos en lo siguiente. Tiene un esquema básico demostrable de 3 dosis o no. Si lo tiene, tengo que ver cuánto tiempo ha pasado. Si ha pasado más de 5 años, puedo indicar un refuerzo de vacunación. Si ha pasado menos de 5 años, dejo el esquema igual. Y si el paciente no tiene un esquema básico completo demostrable, le tengo que indicar vacuna y gamma globulina. Como hablamos en la introducción, cuando hablamos de conceptos generales, no nos íbamos a detener y hasta ahora no nos hemos detenido en efectos adversos y precauciones porque han seguido respetándose las generales que vimos al principio. En el caso de las vacunas con componente pertussis, se sabe que tienen efectos adversos peculiares, como son los episodios de hipotensión sin respuesta dentro de las 48 horas post vacunación o hipotonía por respuesta, el llanto persistente más de 3 horas dentro de las 48 horas post vacunación y los cuadros de convulsión dentro de los 3 días colocada la vacuna, porque bueno, se habla que puede tener algún cierto neurotropismo y bueno, son todos eventos a tener en cuenta y evaluar después en la subsiguiente dosis cómo administrarlas, si administrarlas con vacunas acelulares o administrarlas bajo observación y evaluar en conjunto con un equipo de infectología. Acá vemos dónde están desde la quíntuple, la cuádruple, la triple, bueno, todas las vacunas que hemos estado hablando ahora. Y acá, bien resumido, cómo es la serie de vacunas con componente antitetánico, antipertussis y antihistérico. Tenemos una serie primaria a los 2, 4 y 6 meses de pentavalente, con un refuerzo entre los 15 y 18 meses de pentavalente o cuádruple.
dependiendo si hay cuádruple, a veces no se conseguía, se hacía el refuerzo con pentavalente. Al ingreso escolar, entre los 5 y 6 años, la triple bacteriana, recordando que el componente pertussis se puede colocar hasta los 7 años, mayor o igual a 7 años hay que colocar un componente acelular o la doble. A los 11 años se coloca una triple bacteriana celular del adulto y cada 10 años una doble difteria tétano. La sextuple celular está como reemplazo de la pentavalente en prematuros a los 2, 4 y 6 meses. Y la difteria pertussis tétanos acelular, la DTPA, tiene indicaciones precisas que es bueno mencionar, como el personal de salud en contacto con menores de 1 año cada 5 años, los convivientes de prematuras y todas las embarazadas en cada embarazo, luego de las 20 semanas de edad gestacional. Siguiendo, vamos a hablar de la vacuna BCG. La vacuna BCG es una vacuna viva atenuada con una cepa atenuada de Mycobacterium bovis que se llama Bacillus calmette-guerin, cuyo objetivo es prevenir las formas graves en la población infantil, que serían las formas de tuberculosis miliar o meningia. Es la única vacuna en nuestro calendario que se administra vía intradérmica e idealmente se debería administrar antes de la salida de la maternidad o en la primera semana de vida o como máximo hasta los 6 años inclusive. Acá se ve el esquema en el calendario. Está también, tenemos algunas consideraciones especiales. Al ser una vacuna que se administra vía intradérmica, es una contraindicación un paciente, un recién nacido, que tiene una patología cutánea generalizada y algún paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión. En general lo que se puede llegar a saber cuando nace el paciente es si es un expuesto perinatal al HIV, pero el resto de los casos, como el caso de las inmunodeficiencias primarias, generalmente no se sabe el paciente cuando nace que tiene una inmunodeficiencia, y a veces si son inmunodeficiencias primarias severas, la BCG actúa como un indicador de la inmunodeficiencia al hacer como efecto adverso infecciones diseminadas. Como efectos adversos, estos generales, infección diseminada por BCG, que está generalmente asociada a alteraciones de las defensas de los pacientes, al igual que abscesos subcutáneos múltiples, osteitis, etc. Y si no tenemos reacciones locales como absceso, nódulo profundo, ulceración prolongada y a veces hasta adenopatías axilares, que podría llegar a tener que ver con alguna alteración de las defensas, pero si no también muchas veces tiene que ver con un tema de la administración, a veces relacionado con administraciones más profundas que intradérmicas, sino que lleguen a ser subcutáneas. Recordar que la administración intradérmica es a 10 grados, bastante complicada y bueno, a veces puede pasar que haya una administración un poco más profunda. La vacuna contra la hepatitis B, tenemos que saber que la hepatitis B en nuestro país siempre fue un país de baja endemicidad. Los mecanismos de transmisión ustedes ya los tienen que haber estudiado, ahí están resumidos nuevamente. La importancia de la hepatitis B es que la infección crónica puede conducir a cirrosis y la cirrosis puede conducir a fallo hepático, cáncer de hígado y bueno, la muerte del paciente. Y el riesgo de evolucionar una infección crónica con todas las consecuencias que acabamos de ver, depende de muchos factores, entre ellos la edad del paciente. Los pacientes al nacer, si adquieren la infección por vía, digamos, perinatal o transplacentaria, tienen un 90% de posibilidades de evolucionar a infección crónica. Riesgo que termina siendo menos del 5% si adquieren la infección siendo adultos. Por eso inicialmente se comenzó colocando la vacuna en recién nacidos y actualmente es de indicación universal. El agente inmunizante es el antígeno superficial de hepatitis B que se obtiene por ingeniería genética
se administra intramuscular y viene la monovalente, que es la hepatitis B solita, que es la que se usa en el recién nacido y en los esquemas de los adultos, y las combinadas con quíntuple o bueno, si no sextuple celular, que son las que se utilizan para completar el esquema en primer año de vida. Entonces tenemos el esquema básico, es el esquema al nacer, generalmente en la misma recepción de la neo de hepatitis B, y después las dosis a los 2, 4 y 6 meses. Acá sale el esquema en el calendario nacional. La vacuna de hepatitis A, bueno, hepatitis A es algo que ahora básicamente no lo vemos prácticamente, pero fue un problema grave, esto sí fue un problema en nuestro país. Entre el año 2003 y 2004 se produjo un brote, una epidemia, y siempre fue un país de alta endemicidad y era la principal causa de trasplante hepático en pediatría, lo que condicionó que se incorporara la vacuna en el 2005 y cayera marcadamente la tasa de infección y con ello las complicaciones. Es una vacuna inactivada intramuscular que se administra una sola dosis al año de vida. Si bien el fabricante propone 2 dosis, nuestro país fue pionero en esto de una sola dosis y marcando el impacto con una sola dosis que les mostré recién en descender la tasa de infección. Acá sale en el esquema en nuestro calendario. Y acá estamos viendo pacientes lamentablemente con poliomielitis. Vamos a empezar con un caso. Isabela tiene 6 años y le acaban de diagnosticar leucemia linfoblástica aguda. Hace 15 días nació su hermanito Lionel y como parte de la evaluación al grupo familiar y en relación a las vacunas antipoliomielíticas, ¿usted qué hace? Contraindica que el bebé reciba cualquier vacuna antipoliomielítica, indica que reciba esquema habitual de vacunas antipoliomielíticas, indica todas las dosis como Sabin o indica todas las dosis como Salk. Os dejo pensar un segundito. Y la respuesta indica todas las dosis como Salk. ¿Por qué? Porque tiene un conviviente inmunocomprometido, es una vacuna, la Sabin viva, que se elimina por materia fecal y que está contraindicado si hay convivientes inmunosuprimidos. Pero pensando que Lionel no tuviera esta problemática en la familia o que fuera un bebé donde no hay ningún inmunocomprometido en la casa, ¿cuál sería el esquema de vacuna para polio para la población habitual actual de la Argentina? A los 2 meses se coloca Salk, a los 4 se coloca Salk, a los 6 se coloca Sabin, entre los 15 y 18 meses Sabin y al ingreso escolar Sabin. Vamos a hablar un poquito de la polio. La poliomielitis es una enfermedad producida por un poliovirus que tiene una transmisión fecal oral y que es un virus erradicable porque solo lo padecen las personas y existe una vacuna eficaz para prevenirlo. Cuando existe la circulación de polio salvaje, la mayoría de las personas, hasta el 95%, no tiene síntomas. Algunos hacen un cuadro gripal, algunos hacen como una meningitis aséptica y un 0,1 a 1% de los pacientes que la padecen hacen parálisis flácida, con las consecuencias de las imágenes que veíamos al principio. Nosotros tenemos infecciones, la poliomielitis, que puede ser producida por el virus de la polio, pero después tenemos causas de parálisis asociadas a vacunas, a virus derivados de la vacuna o relacionados con la vacuna. Que bueno, lo que nosotros tenemos que saber es que existen 3 virus de polio. El uno que es el que se sigue aislando en aquellos países donde sigue habiendo poliomielitis por virus salvaje.
y que los otros dos tipos, el 2 y el 3, causan parálisis asociadas a la vacuna, que el virus 2 se considera erradicado y que el 3 no se aísla desde el 2012. Todo esto llevó, bueno, es importante saber que en Argentina en 1984 hubo el último caso, y ahí se ve en rojo Nigeria, Pakistán e Irán, los países que siguen teniendo circulación de virus polio salvaje, en verde los que están certificados libre de polio y en amarillos libre de polio no certificado. Todo esto, entonces, les decía recién que hablábamos de los subtipos y de la parálisis y todo lo que hablábamos recién, llevó a una primera cosa, que es que del virus de la vacuna Sabin se sacara el subtipo 2. Como ven acá, la Sabin, que es la vacuna viva atenuada que se administra vía oral, está compuesta por dos serotipos, el 1 y el 3. La Sabin es la que trae el riesgo de parálisis asociada a vacuna, porque es la vacuna que es viva, la otra no es viva. Y es una vacuna que es mucho más económica y fácil de administrar, por eso en realidad muchos siempre que voy a la casa me preguntan por qué se sigue usando. Bueno, ese es uno de los motivos, y bueno, otros es que probablemente no alcanzaría la provisión de sal para toda la población si se empieza a usar sistemáticamente sal. Por eso se van viendo estadios epidemiológicos y se va pasando a etapas de esto de switch, que se cambia Sabin por Salk, y bueno, con el objetivo probablemente en un futuro cercano pasar todas las dosis a Salk. La Salk o IPV es la que se administra intramuscular, que tiene los tres serotipos, mantienen los tres serotipos por el riesgo de resurgimiento a pesar de estar erradicado del virus 2. Es inactivada, como les dije, se administra vía parenteral con los efectos adversos de toda vía parenteral, y que la inmunidad intestinal es menor y es más cara. La Sabin, recordar que es una vacuna viva, por lo cual no hay que administrarla en pacientes embarazadas en inmunocomprometidos, y hacer una vacuna viva que se administra vía oral y se elimina por materia fecal tampoco en pacientes que no sean inmunocomprometidos pero tengan convivientes inmunocomprometidos. Como sea vía oral, hay que tener cuidado en pacientes con vómitos y diarreas y en convalescencia de cirugías orofaringias y digestivas. Bueno, en 2016 se pasó esto del switch Sabin oral, que ya lo hablamos, que se reemplazó la Sabin trivalente por la bivalente, sacándose el serotipo 2. Y para mitigar el riesgo de resurgimiento del tipo 2 es que se incorpora la sal, que sigue teniendo los tres subtipos de virus polio en su composición. Y acá está, a los 2 y 4 meses la Salk, y a los 6 meses, 15 y 18 meses y el ingreso escolar la Sabin. Acá sale el esquema. Y pasamos ahora a otra vacuna oral, que es la viva, que es el rotavirus. El rotavirus es una enfermedad que se considera que es la principal causa de diarrea grave y deshidratación en menores de 5 años, principalmente en menores de 1 año en general en el mundo. Y se ha visto que la mejoría de higiene ambiental o de las condiciones de acceso a cloacas, etcétera, no es suficiente para controlar la infección. Lo que sí puede ser diferente es el impacto que tenga la infección en esas poblaciones con menos recursos, por lo cual se ve en esta gráfica que yo le quise poner acá, el rotavirus en rojo, tanto en países desarrollados como menos desarrollados, es igual de prevalente. Varían las otras enfermedades, hay más causas bacterianas, parasitarias en países menos desarrollados, pero el porcentaje de rotavirus es prácticamente el mismo. Acá tenemos otra pirámide como la que vimos en neumococo, donde se ve que cada 700.000 episodios en la casa que no hacen ninguna consulta, se hacen 100.000 consultas ambulatorias, 15.000 internaciones y 70 muertes por el virus de rotavirus.
Vamos al caso 6. Emma tiene 7 meses y desde los 2 meses va a jardín maternal. Ha presentado múltiples procesos infecciosos autolimitados, diarrea, catarros, bronquiolitis. Debido a los mismos, su mamá ha postergado la colocación de vacunas y solo tiene colocadas las vacunas de recién nacido y los 2 meses. Bueno, esto es aplicable antes de la pandemia, ahora finalmente los jardines no están funcionando, pero bueno, volvamos a ubicarnos en una situación normal, ¿sí? Con respecto a la vacuna de rotavirus, ¿cuál le parece la opción adecuada? Colocarla lo antes posible, colocarla separada un mes de otras vacunas, no colocarla por la edad de Emma, no colocarla ya que probablemente Emma ya tuvo infección por rotavirus. La respuesta es no colocarlas por la edad de Emma. No sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos que yo les dije que todo esquema retrasado había que completarlo y una excepción era la vacuna de rotavirus. Vamos a hablar un poquito y llegar a la respuesta. La vacuna de rotavirus es una vacuna viva atenuada, monovalente, de administración oral, que se replica como la Sabin, lo mismo en el intestino y se elimina por vía fecal. El esquema de vacunación incluye 2 dosis, idealmente a los 2 y la primera dosis y la segunda a los 4. Con un intervalo entre dosis de un mes, de 4 semanas, pero una edad máxima para colocar la primera dosis de 14 semanas y 6 días, que serían más o menos 3 meses y medio, y para la segunda dosis de 6 meses, por lo cual nuestra paciente, al tener 7 meses, no se podía colocar la segunda dosis. Acá se ve en el calendario nacional y tiene algunas peculiaridades que serían, bueno, obviamente es importante saber acá un poco de historia. Con esto de que esta prevalencia en países desarrollados, siempre se quiso hacer una vacuna de rotavirus, se intentó mucho tiempo. La primera vacuna que hubo fue la Rotashil, que se tuvo que sacar del mercado porque se veía que tenía mayor riesgo de invaginación intestinal en la población. Se fueron inventando varias vacunas y bueno, las que han salido después en realidad no han podido demostrar que tengan en general, si bien hay artículos que muestran evidencias contradictorias, pero un riesgo mucho mayor de invaginación intestinal, sí se da en estas edades, como acabamos de decir, respetando los límites de edad. Por eso es el límite de edad que les hablé recién. Sí se considera que estaría contraindicada si el paciente tiene un antecedente de invaginación intestinal o algún tipo de malformación o divertículo de Meckel, que yo creo que es medio raro que uno lo supiera. Que tenga este tipo de antecedentes, pero bueno, si lo tiene también es una contraindicación. Y como precaución, pacientes con enfermedad gastrointestinal crónica y los niños internados, en general, la mayoría de los lugares, por ejemplo, las neonatologías no los colocan, pero bueno, hay algunos artículos o algunas revisiones que bueno, que precisamente revén a este tema, pero en general no se indica cuando el paciente está internado. Vamos a hablar de la vacuna antigripal. El virus influenza se presenta en tres tipos, A, B y C. Los A y B causan epidemias en humanos. Y bueno, en general la vacuna antigripal está compuesta por 2 subtipos A y un subtipo B. El objetivo de la vacunación es reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes por virus en población de riesgo. Está indicado sin orden médica en personal de salud embarazadas, puérperas, niños de 0 a 24 meses y mayores de 65 años. Y con orden médica en todos estos grupos de pacientes con riesgo que vemos acá. Bueno, de la vacuna antigripal tenemos que saber que es una vacuna inactivada, intramuscular, que cambia su composición todos los años. Esta es la composición de la que se ha empezado a colocar ahora. Y como concepto general, saber que hasta los 3 años se coloca la mitad de la dosis, son 0,25 mililitros,
Y hasta los 9 años, si es la primera vez que coloco la vacuna, o sea, hasta los 8 años, 11 meses, se colocan 2 dosis la primera vez que coloco la vacuna antigripal y las veces subsiguientes una sola. Después de los 9 años se coloca una sola dosis, eh, no importa lo que se haya colocado los años anteriores. Acá sale la vacuna antigripal en el esquema del calendario nacional. Y esta como peculiaridad tiene que tiene como contraindicación hipersensibilidad a alguno de los componentes, por ejemplo, al huevo o a las proteínas del pollo. Sigamos con los casos. Valentina tiene 12 meses, estamos en el mes de abril, nunca ha recibido vacuna antigripal. ¿Cuál es el esquema que le corresponde por edad? Una dosis, dosis plena 0,5, dos dosis, dosis plena 0,5 cada dosis, una dosis, media dosis, dosis pediátrica 0,25, dos dosis, media dosis, dosis pediátrica 0,25 cada dosis. Son dos dosis, dosis pediátricas, ¿sí? Sigamos, este es un bebé de 8 meses que estando en una situación normal y que se pudiera viajar, o sea, esto podría haber sido febrero, viajó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a su padre. La última vez que se colocó vacuna fue a los 6 meses. Al volver comienza con ese exantema generalizado, fiebre y triple catarro. Se confirma el diagnóstico de sarampión. ¿Cuál es la vacuna que protege contra el sarampión y cuál es el esquema que tenemos en nuestro calendario? La vacuna es la triple viral o la doble viral y el esquema es al año y después al ingreso escolar. El sarampión es una enfermedad que se caracteriza por fiebre, triple catarro, nasal, bronquial y conjuntival y el exantema. Y que no es una exantemática banal, sino es una exantemática grave que puede complicarse con neumonía, 1 de cada 20 niños, con encefalitis, 1 de cada 1000 niños que puede traer secuelas, 1 de cada 4 se va a hospitalizar y 1 a 2 cada 1000 van a fallecer por sarampión. Todo esto independientemente de la capacidad de atención o de las condiciones sanitarias del país donde viven. Lo que se ha visto en el mundo es incrementos de casos, hay mucha inmunización inadecuada por faltante de vacunas en algunos lugares, en otros lugares por grupo antivacuna y mucho de la transmisión por viajeros, que bueno, esto es como les comenté al principio, se ha frenado un poco con todo esto del coronavirus y que no están habiendo viajes internacionales prácticamente en ningún lugar. Y esta es la rubiola. De la rubiola yo quería que tuvieran el concepto que la vacunación para la rubiola no es por la ensantemática en sí como el sarampión, sino porque puede provocar graves malformaciones si la mamá adquiere la rubiola estando embarazada. La triple viral es una vacuna virus vivos atenuado que se administra vía subcutánea en la región deltoidea. Ahí está el esquema. Y bueno, es repetir lo mismo que hablábamos en ese esquema, lo que está en verde abajo, sabiendo que las personas nacidas antes del 65 no necesitan vacunarse porque son consideradas inmunes. Les copié la última situación epidemiológica en la Argentina, que es el reporte de la semana 14 epidemiológica, donde explica que el brote actual comenzó en la semana epidemiológica 35 del 2019, donde se han confirmado 160 casos, 108 en el 2019, 53 en el 2020, que hay un fallecido y que el 22% requirió hospitalización y que se consideran regiones de riesgo en la Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Lo que ha pasado es que con esto de la cuarentena y todo esto, la verdad que como se ha limitado un poco este tipo de enfermedades, ¿sí?
Sepan que en estos lugares tienen un esquema de vacunación distinto, que es entre los 6 y los 11 meses se coloca la dosis 0. Después, al año se coloca la dosis igual que en el resto del país. A los 13 meses, entre los 13 meses y los 4 años, 2 dosis. O sea, la segunda dosis de triple viral o doble viral. Y bueno, los mayores de 5 años de adultos deben tener 2 dosis de vacuna. Y lo mismo los nacidos antes del 65. O sea, ellos agregan una dosis antes del año y una dosis entre el año y los 4 años. Que no es el caso de nuestro. En nuestro caso es la dosis a los 12 meses y la dosis al ingreso escolar. Acá sale en el esquema. Es una vacuna viva, atenuada, y como hablábamos en la introducción, puede tener como efecto adverso luego del 5.º día, cuando revierte la atenuación, un cuadro similar a la enfermedad que previene, de corta duración, muy leve, muy poco frecuente, que se puede caracterizar de forma completa e incompleta por fiebre, exantema o algún tipo de catarro, y a veces acompañado de adenopatías. La varicela, bueno, la varicela es la enfermedad exantemática más frecuente de la infancia, tiene una tasa de ataque altísima, es muy contagiosa. Siempre se ha considerado una enfermedad benigna, pero lo que hay que saber es que puede provocar en personas adultas o en mujeres embarazadas o en inmunosuprimidos complicaciones y evolución grave, con sobreinfección bacteriana, con compromiso del sistema nervioso o con formas hemorrágicas o afección pulmonar. Que si la mamá la adquiere estando embarazada, puede provocar una varicela congénita con alteraciones en las extremidades, oculares o cicatrices en la piel, que tiene una mortalidad alta, al igual que si la adquiere cerca del parto. Es una vacuna viva atenuada, se administra subcutánea en el deltoides y se coloca una sola dosis a los 15 meses de edad. Hay que saber que una sola dosis puede no prevenir la enfermedad, pero puede prevenir en un 95 a 100% las formas graves. Y lo mismo que hablábamos con la del sarampión, puede provocar luego el 5.º día de revertida la atenuación y de colocada una especie de erupción tipo varicela con escasas lesiones. Hay que saber que tanto la triple viral y la varicela se pueden colocar el mismo día o tienen que estar separadas de un mes entre ambas. Y también es importante recordar que tanto para ambas vacunas hay que tener intervalos de colocación si el paciente ha recibido gamma globulina o sangre o hemos derivados. Siguiendo con los casos clínicos, tenemos a Benjamín, que tiene 7 años, y cuando concurre al control de salud, usted constata que no tiene colocadas las vacunas del ingreso escolar. Su mamá refiere que cuando fueron a vacunarlo, estaba enfermo y después se olvidó. Tiene 7 años, ¿qué vacunas le indica? La triple, difteria, pertussis, tétanos, Sabin y la triple viral y triple bacteriana, triple bacteriana y triple viral, la segunda opción, DTPA, Sabin y triple viral, ninguna vacuna y espera a los 11 años cuando vayan a vacunar de vuelta a la escuela. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, la respuesta es esta, por lo que hablábamos de que después de los 7 años no pueden recibir el componente pertussis a células enteras porque aumenta el riesgo de efectos adversos. Después tenemos la vacuna HPV. Esto ustedes deben saber mucho más que yo, pero bueno, la vacuna HPV o el HPV, se sabe que el 70% de las personas sexualmente activas estarán infectadas por este virus en algún periodo de sus vidas. Provoca verrugas anogenitales, cáncer de cuello uterino, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres en todo el mundo. También se han asociado otros tipos de cánceres. Y que los HPV se categorizan en bajo o alto riesgo oncogénico. Los de alto riesgo son los que están puestos en el recuadro azul, siendo los más prevalentes los 16 y el 18 que están incluidos en la vacuna, y de bajo riesgo son los que se asocian a verrugas, por ejemplo, siendo los más prevalentes el 6 y el 11.
El objetivo principal de la vacuna HPV es prevenir el cáncer de cuello uterino. Se usa una cuadrivalente que contiene los serogrupos que hablábamos recién, el CR, el 11, el 16 y el 18. Es obtenida por ingeniería genética, se administra vía intramuscular y está indicada para todas las niñas nacidas a partir del 1 de enero del 2000 y todos los varones nacidos a partir del 1 de enero del 2006, indicándose en un esquema de 2 dosis separadas por 6 meses, y si el esquema comienza luego de los 14 años son 3 dosis. Acá se ve en el calendario y eso sería todo. Muchas gracias.